Lo que queremos reconstruir y radiografiar día tras día, pero nos gustaría buscar un poquito la antesala, ¿no? ¿Cómo se gestó la venida del Papa a Chile, Cristóbal García Huidobro? ¿Qué dice la historia y la reconstrucción de aquellos días previos? Bueno, a ver, en primer lugar, claro, el Papa, estamos hablando de un personaje que es un líder mundial en esta época. Podrá ser el monarca de un pequeño estado que mide 44 hectáreas, 0,44 hectáreas en el centro de Roma, pero a más de eso es la figura simbólica, líder religioso de mil y tantos millones de católicos en ese momento. Y en ese sentido, que el Papa visitara Chile, me parece que era un asunto bastante potente desde el punto de vista simbólico. Además también, de alguna manera entroncando con lo que hablábamos antes de ir a comercial, estamos hablando de un individuo que es un líder mundial que se codeaba con Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachev, etcétera, incluso con el mismo jerarca que gobernaba su Polonia natal, que era Jaruzelski, etcétera, y por eso de alguna manera el Papa también es un hábil líder diplomático, ¿no? ¿Cómo se va gestando la visita? Bueno, la Iglesia Católica desde hacía bastante tiempo, durante la década de los 80, deseaba que el Papa visitara Chile, ¿no? En parte también como un espaldarazo a la labor que estaba realizando la Iglesia respecto al régimen militar en la época. Estamos hablando de, por ejemplo, obras tan notables como la Vicaría de la Solidaridad, que prestaban ayuda jurídica a personas que eran familiares de detenidos desaparecidos, etcétera. Pero no solo a ese tipo de personas, sino también, por ejemplo, a todas aquellas personas que de alguna manera se habían visto perseguidas o acosadas por el régimen, etcétera. Lo mismo también con las pastorales obreras, en fin, y en definitiva con lo que es la obra a pie de la Iglesia Católica acá en Chile. Por otro lado, a mí me parece, y ahí tiene que ver mucho lo que hace Francisco Javier Cuadra, que creo que en esa época era embajador de Chile en el Vaticano, y Monseñor Ángelo Sodano, que era el nuncio apostólico, también de alguna manera de establecer algún vínculo político con la visita del Papa. Evidentemente que aquí había gente que decía que no era deseable, que se mantuviera solamente con una visita pastoral, otros decían que no, que de alguna manera tenía que haber un guiño político para, esto va a sonar feo de alguna manera, pero para explotar la visita del Papa, ya fuera para los intereses de un grupo u otro, ¿ya? Y de ahí también está la habilidad de Juan Pablo II para sortear, digámoslo, esos caminos. La visita del Papa creo que está acordada desde el año 84 aproximadamente, porque justo ahí es cuando se firma el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, que es un punto importante, donde el Vaticano previene en definitiva una cuasi guerra en 1978 entre Chile y Argentina. Y recién el tratado se firma en 1984 y se ratifica por ambas partes. De ahí, desde ese momento, el gobierno chileno, así como también la Iglesia chilena, quería que el Papa viniera, y ahí venía todo el tema que era arreglar las agendas, preparar la visita, en fin, y todos los pormenores que tienen que ver más con un tema logístico que no es tan relevante. Ahora, espérate, un segundo, porque es interesante lo que dice Cristóbal, porque si vemos al Papa como una figura por sobre el bien y el mal, si vemos al Papa como una figura que viene en una misión diplomática, eso es una parte, ¿no? La otra parte es qué tanto se capitalizó propagandística, política y socialmente la venida del Papa en esos 6 días. Y ahí es donde yo estoy de acuerdo con Sergio Risenberg, porque efectivamente Pinochet supo capitalizar esos 6 días de una forma muy hábil. Pero la imagen de él en el balcón frente a la Plaza de la Constitución da vuelta al mundo. Esa imagen. Y eso es una imagen muy importante para el dictador. Sea o no sea una trampa, sea o no sea un truco orquestado del movimiento que se abre las cortinas, como dice la mitología. Yo te puedo contar cómo nace esa salida al balcón. Evidentemente no estaba planeada. No había un guión, digamos. Sí, había una pauta. Ya. A un camarógrafo. Pero espérense, esa salida al balcón no estaba en la pauta. No estaba en la pauta. Ya. Un camarógrafo que hacía la cámara móvil. Pero ahí le estás dando el punto a Manuel Antonio. Te estoy contando exactamente cómo sucedió. No necesito que lo debe, lo tengo. Un camarógrafo, Julio Arrate, que estaba haciendo la cámara portátil en el momento en que Pinochet se encuentra en el segundo piso con el Papa y se saludan, me dice a mí, dile que lo lleve al balcón. Claro. Y yo le digo, invítalo al balcón. Yo pongo otro móvil afuera. Claro. Y si me dice que no no pasa nada, sigue el protocolo. Eso es exactamente lo que pasó.
Y así sucedieron las cosas. No estaba en pauta, pero nadie obligó al Papa a salir. Si lo olvida, si lo invita, no vamos a pasar la noche discutiendo esto, pero si lo invita el jefe de Estado al cual ha venido, lo invita a la ventana, va a ir. No va a decir, no, yo no quiero ir. ¿Me entiendes? No, te digo, no fue forzado, no fue una trampa. No, trampa fue. No fue trampa, te la estoy contando exactamente cómo sucedió. Bueno, pero mira, yo creo que dentro de 6 días una toma, perdóname, no es nada. No, fue muy importante. Esa toma es muy importante. Pero esa déjame, toma es fundamental. No, es que esa toma recorre el mundo. Porque tú eres periodista y porque manejas medios. No te olvides que no es noticia que un perro muerde a un hombre, pero sí que un hombre muerde a un perro. Pero padre, supongamos que la imagen del la Papa imagen da la vuelta al mundo. Era la aspiración de Pinochet. Esa era la aspiración de Pinochet. Porque se usa. Pero si tú piensas en el contexto de lo que se vive en Chile, que inmediatamente de ahí va a los pobladores, que inmediatamente de ahí... Sí, pero eso no va para el mundo. No, pero es lo mismo. Yo estoy hablando en este caso... Eso no va para el mundo. Pero el Papa viene también, primero que todo, a una misión en Chile. Y no te olvides... Pero es que no sabemos exactamente a qué viene. No, viene a una misión en Chile, ojo, y Argentina, no se olviden nunca. Continúa su viaje a Argentina. Claro, sí. Y no es cualquier cosa que vino a Chile y Argentina, porque estaban al lado y era más barato los pasajes. No, evidentemente que era un signo. No. Entonces uno en televisión, y ustedes se dedican a esto, uno maneja las imágenes. La pregunta si en la realidad, no manchar en el problema de la verdad política y todo este cuento, ¿qué es lo que vale la pena? Aquello que se produce en el país donde es venido o la imagen hacia afuera. Es evidente que todos los periodistas estaban acechando para eso, pero la realidad de lo que sucedió en Chile se llama, primero que todo, la experiencia que vivió el pueblo chileno, la experiencia humana, la experiencia de encuentro, la experiencia religiosa y lo que significó después el cambio en la historia de Chile. Eso es más importante que Padre, todo. estoy absolutamente de acuerdo. Rayemos bien la Pero cancha. ¿qué es lo que recuerda a la gente como imagen de la visita? Alguna gente que tenía ganas de recordar eso. Bueno, yo creo que esa imagen es muy importante. Pero es muy es igualmente importante, o más, eso ya entraremos, después entrar en la discusión, todo lo que tú estás diciendo. Claro. No puedo estar Yo creo lo mismo. de acuerdo. Pero lo básico a mi juicio, ahí es que lo que yo decía el Papa como el espacio, vamos a usar una mala palabra, el pretexto, pero no es pretexto porque es convocador también. Sí, claro. Yo ahí discrepo un poco de ti. No es el encuentro de todo el pueblo, hijos de un mismo padre, porque en ese momento había un grupo muy importante de gente que estaba dispuesto a tirar a matar contra el pueblo que ahí se juntaba. No podía ya, pero en una época ya lo había hecho, unos años antes lo había hecho. O sea, aquí no hay un encuentro, hay simplemente dos cosas paralelas. Hay el Papa, y el Papa es una especie de paraguas en la cual, por un lado, Pinochet saca su tajadita, y por otro lado, el pueblo se constituye como tal, el pueblo que es en parte religioso, en parte básicamente antidictadura, en parte buscando paz. Y ahí hay una cosa bien interesante, cuando yo digo esto del pueblo, me refiero no solo a los familiares de la víctima desaparecida, no solo a las personas víctimas de los derechos humanos, también a la gente, sobre todo el tema básico de la pobreza. Pero hay un actor que yo quiero relevar, un sector, es la juventud. Está la autonomía de la juventud, que siendo probablemente la mayor parte que estaba ahí católico, van los jóvenes al Estadio Nacional y no es sin importancia que ese encuentro con los jóvenes se haga en el Estadio Nacional, que es una especie como de exorcización. Y el Papa hace la renovación de las promesas del bautismo. Y entonces pregunta, ¿renunciáis a Satanás y sus pompas? Y la tercera pregunta, todo el mundo, sí. Y la tercera pregunta es, ¿renunciáis al sexo y no sé qué cosa? Y un no enorme. Claro, enorme. Como ¿Qué significó? Del sexo hasta el matrimonio. ¿Qué significó? ¿Qué significó la salida del vicario de la pastoral juvenil?